Hola, ¿cómo están? Me llamo José Miguel y soy un desarrollador especializado en soluciones digitales utilizando herramientas no-code. Hace un par de meses realicé una charla en una feria de emprendedores, en donde les mostré a ellos cómo las herramientas no-code pueden ayudarlos a digitalizar sus procesos y sus negocios para ser más productivos y competir de una mejor manera. En este video hablaremos sobre dicha presentación y te mostraré, ¿cierto?, cuáles son las herramientas que yo recomiendo para poder aprender a usarlas y así empezar a potenciar tu emprendimiento. Vamos a ello. Bueno, como les comenté, esto lo hice en una feria de emprendedores en donde les expliqué qué es el no-code y por qué, ¿cierto?, esto podría ayudarlos mucho en sus distintos negocios. Los emprendedores tienen muchos desafíos, ¿cierto? Mantener su negocio a flote, hacerlos crecer y muchas veces en un ambiente muy competitivo, tratar de diferenciarse versus la competencia y ser claros justamente en cómo diferenciarse. También es un desafío el poder estar siempre al día con los avances tecnológicos en cada área donde ellos pertenecen, ¿cierto? Porque finalmente todos sabemos que la tecnología hoy día es un apalancador muy potente en cada negocio, en temas de costo, en temas de experiencia, etc. Y también los emprendedores luchan entre esta paradoja de trabajar para su empresa versus trabajar en su empresa. Rápidamente, la diferencia que encontramos acá es que trabajar para su empresa se refiere a tener que estar trabajando de forma interna, por decirlo de alguna manera, preocuparse en los costos, preocuparse en capacitar, preocuparse, ¿cierto?, en crear procedimientos, preocuparse de todas esas cosas que se requiere que el emprendedor se haga responsable para que su negocio y sus equipos funcionen. Y en muchos casos, cuando no están los founders, cuando no están los propios dueños del negocio, muchos de esos procesos llegan a tener problemas, ¿ya? Y eso a los emprendedores les quita mucho tiempo. Versus trabajar en su empresa, que es ver y preocuparse de cómo hacer crecer su empresa, de cómo poder llegar más allá, captar más clientes, ¿cierto?, generar nuevos modelos de negocio o mejorar el que ya tiene, cómo mejorar el servicio hacia sus clientes, etc. Entonces, estas dos dimensiones juegan mucho en el papel del emprendedor, de los founders, porque es una realidad que muchos de ellos dedican mucho tiempo a la parte interna, ¿cierto?, y no a cómo hacer crecer su negocio de forma ¿cierto?, evolutiva. También ellos, como bien está acá la imagen del capitán Steve Rogers, ¿cierto?, en la película, para muchos que la han visto se recordarán que en esta escena está en un callejón y lo están golpeando y se para cada rato y dice: esto lo puedo hacer todo el día. Porque muchos emprendedores son así. Ellos, entre el arriendo de oficinas, pagar sueldo, preocuparse por sus clientes, ¿cierto?, implica que ya muchos de ellos han sabido y están superando muchas barreras, ¿ya? Lo cual no es muy difícil. Todos sabemos muy bien que los emprendimientos, muchos de ellos mueren antes de los 5 años, antes de los 3 años. Entonces, los emprendedores que ya logran arrendar oficina, pagar sueldos, ¿cierto?, etcétera, ya están en un paso muy adelantado, porque no es fácil, ¿ya? A veces no tienen los estudios, ¿cierto?, necesarios, especializados, ¿cierto?, en lo que están haciendo, y también eso los lleva a tener problemas de costo, tener problemas de proceso, de digitalización, etc. Y por supuesto, también hay que aplaudirlos porque en muchos casos logran salir adelante ocupando las herramientas más conocidas: WhatsApp para vender, para llevar a los clientes, llevar las cotizaciones y las ventas por WhatsApp, por Excel, por Word. Muchos abogados llevan todos por Word. O sea, de alguna u otra manera lo están haciendo de alguna forma, y eso es para aplaudirlo. Ahora, lo importante es que todo esto hay soluciones, ¿cierto?, que es lo que vamos a ver ahora, de cómo las herramientas no-code podrían ayudarlos, ¿cierto?
Entonces, para resumir un poco, el camino del emprendedor es un desafío constante para no quedarse estancado, para poder seguir compitiendo, eh, mantener, ¿cierto?, la propuesta de valor. En cualquier negocio es clave tener claro la propuesta de valor, tener claro el propósito del emprendimiento, manejar la tecnología. Estamos hablando desde el uso de un Excel, de un WhatsApp, ¿cierto?, hasta ya plataformas que uno puede ir adquiriendo, desarrollando, etcétera. Todo esto con el claro objetivo de poder de tener un diferenciador versus a tu competencia y que el cliente valore tu servicio, tu producto y por supuesto te siga comprando. Manejar los costos, ¿cierto? Hay varios costos en cualquier emprendimiento, ¿cierto? Los costos de producir tu servicio, costos para mantener tu operación, los equipos, etcétera. Y todos sabemos que muchas de las formas que uno puede o de las formas que uno puede para mejorar los ingresos y tener mejor rentabilidad es aumentando las ventas o bajando los costos. Por eso siempre también todo lo que nos permita apalancarnos también siempre va a ser bienvenido, siempre y cuando por supuesto esté alineado con nuestro negocio, con nuestro servicio hacia y por nuestros clientes. Ahora, ¿para dónde vamos? ¿Qué pasa si ustedes, emprendedores, aprenden un par de herramientas, ¿cierto?, que les permita desarrollar sus propias soluciones? ¿Ya? Hoy día estas herramientas, las de no-code que vamos a ver, son justamente herramientas que no tienen una curva de aprendizaje muy alto y por el contrario te permite, ¿cierto?, en un par de semanas ya estar haciendo cosas que pueden impactar positivamente tu negocio. Desde llevar mejores controles, llevar indicadores, ¿cierto?, automatizar ciertos procesos, entre muchas otras cosas, ¿ya? Y lo segundo relevante de este tipo de tecnología es que justamente te permite ahorrar al menos un 40% en costos de desarrollo. Una aplicación que a lo mejor en un negocio, en un desarrollo tradicional te puede costar 100, acá la puedes hacer por 20, por 30 fácilmente. Entonces hay ahorro de costos muy muy relevantes y no se requiere de un conocimiento muy técnico, por el contrario. Eso es justamente lo que les quiero mostrar ahora. Entonces, mis queridas herramientas no-code son herramientas que te permiten, como bien lo he dicho varias veces, te permiten desarrollar soluciones sin código. No requieres tener conocimientos técnicos de programación o de desarrollo y estudiando un par de horas, ¿cierto?, viendo videos de YouTube, haciendo cursos de baja cantidad de tiempo, podrás hacer muchas cosas sin ningún problema, ¿ya? Un tema relevante, ¿qué se puede hacer con el no-code? ¿Cierto? Podemos desde crear páginas web, sitios web, aplicaciones móviles, podemos tener espacios de trabajo colaborativos, podemos también crear bots justamente que te vayan yendo a buscar información, por ejemplo, y muchas cosas más. Ustedes podrían, ¿cierto?, hacer una aplicación móvil en un par de días muy fácilmente. ¿Qué es este concepto del no-code? A lo mejor pudimos haber partido por ahí. El no-code, como bien lo dice su palabra, es sin código en español y es cierto la manera en poder desarrollar una solución tecnológica sin el uso de lenguajes de programación, ¿ya? Muchos habrán escuchado lenguajes como C#, Java, JavaScript, Python, que está muy de moda con todo el tema de inteligencia artificial, etc. Tú, para poder aprender y desarrollar una aplicación de forma tradicional, necesitas mucho tiempo, yo te diría de al menos 1 o 2 años al menos, para aprender el mínimo de tecnologías necesarias para poder desarrollar, ¿ya? Necesitas tener conocimiento de al menos un lenguaje de programación, conocer de bases de datos, hoy día en cómo se está moviendo el tema, manejar o tener algo de conocimiento sobre las nubes, ya sea Google Cloud, Amazon Web Service, Azure de Microsoft, etc. Conocer lo que son los contenedores, Kubernetes, etc. Se requiere
especialización en algunos temas como un lenguaje de programación, pero también finalmente requieres tener conocimiento de otras aristas justamente del mundo del desarrollo. Por lo mismo, con al menos 1 año y medio, 2 años, uno podría tener un conocimiento que te permita, ¿cierto?, hacer algún tipo de desarrollo. Algo ahí nomás, algo básico que uno pueda ponerlo, ¿cierto?, como se dice, en productivo. En cambio, las tecnologías no-code, ¿cierto?, son herramientas que te permiten desarrollar una aplicación móvil, y me refiero a ponerla inclusive en un Apple Store o Google Play, sin necesidad de conocer programación, ¿ya? Que a través de constructores visuales, ¿cierto?, te permite armar tu aplicación, ¿cierto? Y a través de configuraciones no muy complejas de aprender, te permiten hacer el deploy o llevar tu aplicación, ¿cierto?, a Apple Store y Google Play, ¿ya? Esa es la gran gracia del no-code, que estas herramientas, todos los demás temas alrededor del desarrollo, la nube, contenedores, seguridad, las buenas prácticas, todo eso, estas herramientas te lo incorporan y tú solamente te dedicas a aprender a ocupar la herramienta y a hacer tu solución. Ese es el gran poder que tiene esta herramienta. Entonces, solamente para hacer una comparación, si tú quieres aprender, como lo decíamos, en el mundo tradicional, el desarrollo de software, necesitas al menos 1 año y medio, 2 años para tener un conocimiento relativamente mínimo necesario para poder hacer algo. Acá una herramienta compleja como Flutterflow, por ejemplo, tú en 4 o 6 meses ya podrías estar haciendo herramientas de una muy buena calidad, ¿cierto? Y herramientas con una muy buena complejidad también, ¿ya? Que es algunas aplicaciones que vamos a comentar ahora, ¿ya? Entonces, importante esto para resumir, las herramientas no-code nos permiten desarrollar distintos tipos de soluciones sin código, tienen una curva de aprendizaje bastante menor que el desarrollo tradicional, ¿cierto? Y los costos de desarrollo, por lo tanto, también son bastante menores. Y son menores no porque los desarrolladores no-code cobren menos o cobren más, sino porque los tiempos en desarrollar una aplicación en comparación con un desarrollo tradicional son bastante menores, ¿ya? ¿Cómo partimos? Esa es la pregunta que muchos me hicieron en la feria de emprendedores y, ¿cierto?, donde cuento a lo que me dedico, también me preguntan. Bueno, en el mundo del no-code hay muchas herramientas. Hay un mundo grande, por suerte, de distintas herramientas para desarrollo mobile, para bases de datos no-code, para hacer aplicaciones web, como pueden ver ahí, e-commerce, productividad, etc. Hay muchas. Yo siempre recomiendo para los emprendedores saber cuál es el problema que quieren resolver, ¿cierto?, para buscar una herramienta en ese ámbito, o, ¿cierto?, si requieren algún desarrollo particular, alguna aplicación, ya sea para la optimización del trabajo interno en la empresa o para darla a sus clientes, ¿cierto? Hay un mundo interesante de herramientas que pueden ayudarlos a satisfacer sus necesidades. Y por supuesto, también hay muchas personas como yo que nos dedicamos a ayudar justamente a la empresa a automatizar, a digitalizar, ¿cierto?, y a desarrollar soluciones tecnológicas de acuerdo a lo que necesitan, ¿ya? Yo ahora les voy a mostrar las que yo recomiendo para partir, ¿ya? Y que pueden dar un gran abanico de posibilidades para las cosas más prioritarias generalmente que tienen los emprendedores, como automatizar, digitalizar, ordenar, ser más productivo con los equipos, etc. La primera gran herramienta, Notion, ¿ya? Este fue mi amor a primera vista en el mundo no-code. Fue con la primera que me certifiqué, y una herramienta que te permite crear espacios colaborativos, ¿cierto?, para trabajar entre los equipos. Es una herramienta todo en uno, ¿ya? Con esta herramienta uno puede
tener un Trello para el trabajo de Kanban, ¿cierto? Para muchos lo que conocen Trello, Jira, que es una herramienta también muy potente para todo el trabajo colaborativo en equipos, especialmente en equipos de desarrollo, un Evernote, un To-Do, un Dropbox, un Microsoft Project, ¿cierto? Puedes tener una planeación del tipo Gantt también, base de datos, automatizaciones, etc. Una pregunta que se hace es, si hace todo, entonces ¿no es buena para cada una de esas cosas? Por supuesto, o sea, si uno compara las capacidades de Trello para el manejo de Kanban, lo más probable es que sea más completa que Notion. Si uno compara Evernote en su capacidad de guardar notas, guardar recordatorios y todo eso, probablemente sea un poco más potente que Notion. Y lo mismo con cada una de ellas. El tema es que cuando tú ves Notion, el precio versus contratar todas estas por separado, por supuesto es mucho más barato contratar Notion, y lo que ya te da es tremendamente potente, y lo más probable es que, al igual que cualquiera de esas herramientas que jamás la vas a ocupar al 100%, con Notion vas a estar en una tremenda primera etapa más que suficiente para poder ocuparlo, y como te digo, te permite literalmente llevar un espacio, un control productivo, ¿cierto?, de tu empresa, tanto en lo personal como también en el trabajo colaborativo con equipos, ¿ya? Yo he implementado esto tanto a psicólogos que quieren digitalizar, ¿cierto?, su consulta, tener ficha electrónica de sus pacientes, como también a consultoras en donde manejamos también desde la facturación, ¿cierto?, los leads y los proyectos, las tareas de los proyectos, hitos de proyectos y de facturación. Manejamos también toda la parte de recursos humanos de su organización, etc. Termina siendo, o puede llegar a ser, ¿cierto?, tu core de administración de tu negocio. Es muy muy potente, y puedes también hacer automatizaciones, que también eso es muy muy power en el día de hoy, porque te ayuda, ¿cierto?, a hacer cosas de una forma más ordenada, ¿cierto?, y más también productivizada. La segunda herramienta que también recomiendo mucho es Airtable. Airtable, siempre lo digo, es la combinación perfecta entre una hoja de cálculos y una base de datos. Muchos sabrán ocupar Excel, lo más probable es que muy pocos saben ocupar base de datos, pero esta herramienta te permite tener ambos mundos en uno solo, sin necesidad, ¿cierto?, de saber base de datos, y me refiero a la parte técnica, y te permite no solamente llevar tu típica planilla en Excel, sino te permite crear dashboard, te permite crear, ¿cierto?, distintas vistas, como crear formularios para que la gente ingrese datos y compartir esos formularios de forma pública, te permite crear Kanban, calendarios, cartas Gantt, ¿cierto?, entre muchas otras cosas más. Y por supuesto, automatizaciones, que eso es lo que nos ayuda a todos los emprendedores, ¿cierto?, a ser más eficiente y poder dedicar su tiempo a las cosas que se requieren, o sea, en su empresa, buscando nuevos clientes, buscando nuevos nichos de negocio. Lo recomiendo mucho, efectivamente, para todos los que ya tienen una base de Excel. Automatiza, Make y Zapier son dos herramientas muy muy potentes. Muchos de ustedes habrán visto alguna vez, o incluso haber hecho, los típicos flujos de proceso, donde uno dice, oye, mi flujo de venta parte cuando un cliente a lo mejor me habla por WhatsApp, yo a ese cliente le hago ciertas preguntas, después ese cliente me las responde, le mando, de acuerdo a sus preguntas, le mando el formulario A, el formulario B, y después eso lo guardo en un Excel, y etcétera, etcétera, etcétera. Y uno hace el dibujo de cajitas. Tú puedes hacer eso mismo acá, pero con vida, digo yo, de forma dinámica. Tú puedes crear, ¿cierto?, una automatización desde cuando el cliente te habla por WhatsApp, esa automatización recibe ese mensaje, le puedes hacer llegar de vuelta un par de preguntas, y él, por cada respuesta, tú la vas guardando en una base de datos, en un Google Sheet, en un Airtable, en un Notion, y de acuerdo a las preguntas le puedes reenviar, por ejemplo, distintos tipos de formularios de acuerdo a lo que está preguntando, y armar todo un flujo automatizado para poder a lo mejor rescatar la mayor información de ese leads, y poder también ofrecerle
un mejor servicio, más personalizado, ¿cierto? Y con un mejor tiempo de respuesta. Lo mismo lo puedes hacer, por ejemplo, para automatizar la administración de tu equipo. Si alguien quiere pedir un permiso, lo puede hacer a través de un formulario, y ese formulario llegarle el aviso a su jefatura directa y él poder aprobarlo desde un WhatsApp, por ejemplo, y eso automáticamente avisarle al trabajador que ya está con el permiso aprobado. Básicamente acá te permite integrar un mundo más de 1000 herramientas distintas. Como pueden ver en los ejemplos, se puede integrar Excel con un Google Cloud, con un OneDrive, con un Google Drive, con formularios de distinto tipo, el Google Forms, con Typeforms, el Microsoft Forms, etc. Puedes integrar WhatsApp, mail, puedes incluso, a los que son un poquito más técnicos, llamar a servicios API, ¿cierto? Para hacer consultas en otros ambientes, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo hice una pequeña automatización personal. Yo cada vez que hago alguna compra con mi tarjeta de crédito, ¿cierto? Esa compra me llega un mail a mi Gmail. Yo rescato ese mail automáticamente a través de una aplicación de una automatización que hice en Make. Tomo toda la información, el monto, la fecha, el lugar donde compré, entre otras cosas, la guardo en mi base de datos y me registra el gasto en mi tabla de gasto. Y así yo puedo ver todo lo que gasto en el mes y no tengo que yo estar registrando uno a uno todos los gastos que hago, desde a lo mejor el chicle que me compro hasta a lo mejor el supermercado cuando tengo que ir a comprar las cosas para casa. Todo eso me queda automáticamente registrado, ¿cierto?, en una base de datos de mis gastos, etc. O sea, uno puede hacer millones de cosas en este tipo de herramientas. Glide, una de mis favoritas, también soy certificado. Glide nace con el eslogan de poder crear una aplicación usando tu Google Sheet de Google. Hoy día Glide es una herramienta muy potente, te puede ocupar como base de datos no solo Google Sheet, puede ser Excel, Airtable, base de datos tradicionales, y te permite levantar una aplicación móvil, ¿cierto?, en menos de una semana, ¿ya? También está orientado Glide para poder desarrollar herramientas internas, herramientas, ¿cierto?, que te permitan automatizar y digitalizar los distintos procesos de tu empresa. Si tú ya tienes una hoja Excel que trabaja muchas áreas dentro de la empresa y tienen que estar compartiéndosela para tener la última versión, o la trabajan en Google Sheet y la tienen compartida y a veces se pone media lenta porque a lo mejor tienen muchos datos, esta es la mejor solución que vas a encontrar, porque en un par de días vas a tener una aplicación, un software, ¿cierto?, que vas a poder tenerlo en tu celular, en el computador, manejando automatizaciones, estados y muchas cosas más. Y rápidamente, para ir cerrando, vamos a ir cerrando con dos aplicaciones. Una de estas es Card, que te permite lanzar rápidamente sitios web de forma responsiva, o como se llaman One Page Application, que básicamente son sitios de una página, en la cual si tú quieres hacer, por ejemplo, una página de algún producto especial que vas a lanzar, con Card puedes en un día tener esa página ya publicada en la red y compartiéndola con todos tus clientes. Es una forma muy rápida, ¿cierto?, de lanzar aplicaciones web, sitios web de lo que tú quieras. Y la última, para ir cerrando, es Software. Software es una herramienta también que nos permite desarrollar aplicaciones web, también de una manera muy rápida, al igual que muchas de las herramientas de no-code, a través del uso de bloques. Entonces te permite, por ejemplo, si tú quieres hacer un marketplace, por ejemplo, de propiedades o de venta de ropa, de lo que sea tu negocio, tú arrastrando un componente de galería, arrastrando componentes, botones, formularios, etcétera, y conectarla a tu base de datos no-code como Airtable, por ejemplo, tú puedes armar una aplicación web con tu dominio personalizado, ¿cierto?, en menos de una semana.
Es una aplicación muy potente que también recomiendo que vean, y también te permite crear la aplicación mobile de tu aplicación web también. Bueno chicos, este es el tremendo mundo del no-code. Es un mundo entero de posibilidades, ¿cierto? Los dejo invitados a poder revisar estas aplicaciones que les recomendé, ¿ya? Si tienen dudas y saber cuál es la que más puede servir para su desafío personal, los invito a que me escriban, ¿cierto?, en los comentarios, ¿ya? Si yo los puedo guiar, feliz de poder hacerlo. Si requieren ayuda, también poder juntarnos con ustedes y poder revisar sus necesidades. Y si requieren alguna herramienta que a lo mejor yo no maneje, son muchas, también los puedo orientar de a dónde aprender, ¿cierto? A qué ciertos especialistas poder seguir en YouTube que enseñan ese tipo de herramientas, e inclusive dónde pueden encontrar a especialistas que los pueden ayudar, ¿cierto?, con un desarrollo previamente tal, ¿ya? Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.